concluir con el tema, la nueva característica que debe tener un cristiano. Y yo creo que, como ustedes mencionen, que todo lo que estamos aquí somos hijos de Dios. Y nos interesa tener la condición que Dios demanda de nosotros para ir al cielo. La palabra de Dios es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para enseñarnos a ser un verdadero hijo de Dios. Porque la palabra es como un espejo para cada uno de nosotros. Y aunque no decimos palabra alguna, cuando Dios pone palabra aquí para el pueblo, usted sabe que esa palabra que Dios está dando es para usted o es para mí. Tú no te puedes esconder, ni escapar, ni esquivar la palabra de Dios, porque te va a llegar. Y siempre Dios te la va a dar cuando sabe que tú o yo necesitamos una palabra. No solamente Dios quiere que la oigamos, sino que la pongamos por práctica, para que esa palabra pueda producir el efecto de la obra por cual Dios la trae. Lo más importante del pueblo del Señor al venir aquí al templo es tener un corazón dispuesto, abierto a recibir una palabra que Dios trae, que sabe que esa palabra te va a ayudar. Es muy importante porque a diario, nosotros nos dañamos de una forma u otra, hasta con un mal pensamiento. O algo que está pasando en tu vida, que te está dañando o evitando que tengas esa comunión con Dios, o que Dios dice, no me agrada eso que tiene ahí en el corazón, pero yo te voy a dar una palabra. Y si tú la escuchas y dices, verdad, esa palabra es para mí, yo la voy a aplicar a mí para el bienestar de mi vida espiritual, porque tenemos la tendencia de decir, esa palabra es para el hermano, no para mí. Y quizás Dios te dice para ti, ¿por qué quiere dársela a otra persona? Entonces, lo más bonito es venir aquí con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios trabaje en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es la que nos prepara, hermano, para ir al cielo. Si tú dices que tiene amor de Dios, tiene que tener el amor para con todo. Porque hay cristianos que aman a alguna persona y a otra no. Pero no debe ser así ante los ojos de Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Una cosa que evita que no es un estorbo para que ame a tu hermano es cuando tú no miras los defectos de esa persona. Que solamente tú miras las virtudes. Que no mire los errores y esto hace aquello, que esto, porque entonces tiene problemas. Por eso la Biblia dice, no trates de sacar la viga de tu hermano, la paz de tu hermano cuando tiene tremenda viga. Entonces, tenemos que ser humildes. Eso es lo que manda Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que Dios da gracia al humilde y mira de lejos a quién. Al altivo. Dios sabe que somos humanos, somos personas imperfectas. Y no podemos dejar que un espíritu tome nuestra mente y creer que nosotros somos los mejores y que yo hago todo a la perfección, no. Y ahí es cuando nosotros podemos crecer en el Señor. Y hoy toca para seguir. Yo estaba hablando, quedamos en la fe, ¿verdad? La fe. La fe, como le expliqué, que quedamos en la mitad de ese punto. La fe es la creencia. Creer es tener fe. Amén. Es tener confianza.
La fe es la que nos lleva a creer y a tener confianza en Dios o a sentimiento de una persona en relación con algo que tiene fe en algo. Hay diferentes clases de fe. Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencia de que demuestra la verdad de aquellos que creen en Dios. Todos tenemos fe aquí, ¿sí o no? Usted está aquí por fe. Usted ha sido salvo por fe. Y la fe es, no voy a decir un músculo espiritual, muchos se usan es un músculo espiritual, pero la fe es algo que debe crecer. No es igual, la fe crece. Y hay muchas formas en que Dios da la manera de crecer. A través de la palabra uno crece en la fe. A través de los testimonios, a través de los milagros, sanidades que Dios hace, eso va aumentando tu fe. Y tenemos que tener claro que no todo el mundo tiene la misma fe, la misma categoría de fe. Todos tenemos diferente fe. Por eso que el pueblo debe unirse a orar en fe por algo, porque todo unido, la fe más fuerte, porque es el pueblo que está unido en fe. Y por eso nunca diga, pues hermano, pide siempre oración. No es porque no tenga fe, es porque sabe que en la unidad de la fe ocurre algo más grande. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, hay que entender lo que es la fe. Y la fe proviene de una palabra del latín, que le voy a decir qué significa. La palabra fe viene de fides en el latín. Ahora, ¿qué significa lealtad? Lealtad, fidelidad. Es algo que cuando usted tiene fe en creer a Dios, tiene que ser fiel a esa fe que pone en Dios. Creer. Y que pase lo que pase, usted va a creer, mantenerse creyendo con esa fe sólida, genuina en Dios. Entonces es importante que no importa la situación, porque en nuestra humanidad vemos las cosas difíciles de que se resuelvan, que todo está bien, y muchas veces, ¿sabe por qué Dios ha puesto fe en nosotros? Porque la fe hace que todo lo imposible se haga posible. Porque en lo humano tú no puedes resolver cosas que nadie la puede, el hombre no la puede resolver. Pero en fe, la fe hace que recibamos la respuesta de ese problema, de esa situación. ¿Qué le dijo el Señor? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete y se moverá. Échate a la mar, se echará al mar. Está hablando aquí simbólicamente de lo que puede hacer la fe. Amén. Por eso es importante tener fe siempre en el Señor. La fe nos lleva a tener una dependencia total de Dios. Y no te voy a decir que tú no lloras cuando estás pasando por un momento trágico, doloroso, triste, algo que tú dices, wow, porque eres humano y Dios nos ha creado con sentimientos, con emociones, de ver lo que está pasando, y muchas veces nos sentimos incompetentes de hacer algo que pase a nuestra manera, pero cuando tenemos la fe en Dios, va a suceder el milagro. Por eso Dios manda a su pueblo que tengamos una fe en Él siempre. Que pase lo que pase, permanecer creyendo. Pero algo que quiero aclarar, no importa si tu fe es grandísima y no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué debe hacer en ese caso? Aceptar la voluntad de Dios. Que si pasó es porque Dios se lo permitió. Aún tú teniendo fe de que Dios va a resolver la situación, pero si pasa lo que debe pasar es porque
fue la voluntad permisiva de Dios. Entonces, en ese caso, yo no puedo decir, Señor, pero yo puse toda mi fe en ti. Tu palabra dice que si yo tengo fe voy a recibir. No. Dios no está siempre sometido a nuestra fe. Dios es Dios soberano. Y Él hace lo que Él quiera, como Él quiere y a donde quiere. Y así es. Porque mucha gente, muchos cristianos, cuando tienen una situación y dicen, bueno, yo voy a orar y sé que por fe va a suceder, pero ¿ha sucedido siempre? ¿Verdad que no ha sucedido? Entonces, cuando se sienta en ese banco de decir, yo tengo fe y va a pasar, y no pasa nada, puede ser que el enemigo ahí se aproveche y te diga en tu mente, tú ves, tu Dios no te escuchó, tú que pusiste toda tu fe, pero Él no hizo nada por ti. Nunca dejes que venga ese pensamiento a tu mente. ¿Cuándo estás aquí conmigo en esta noche? Entonces, es muy importante de tener una fe inquebrantable, pero nunca ponga en tu mente que porque tú tienes fe, lo que tú digas se hará. Dios no está sometido al hombre, sino el hombre está sometido a Dios. ¿Cuándo estás aquí esta noche? Y pase lo que pase en tu vida, en mi vida, yo tengo, Señor, porque hasta Cristo, ¿quién era Cristo? El Hijo de Dios. Él tenía fe de caminar en las aguas, tenía fe, lo que hizo, todos los milagros, porque tenía una fe, era el Hijo de Dios, aunque él era el hijo de Dios, pero él dependía de su Padre. Y aceptaba la voluntad de su Padre. Y él trató en un momento culminante de ir a la cruz cuando estaba en el Getsemaní orando, porque allí dice que miró la copa de los pecados adentro de esa copa, y cuando vio eso en el espíritu se estremeció y comenzó a gemir, y hasta estaba orando tan intensamente que gotas de sangre le salían, porque él vio en el espíritu lo que iba a pasar, y dice, él se iba a tomar esa copa llena de la inmundicia del pecado de la humanidad, y tenía que tomarla y llevarla a la cruz. Y por eso él lanzó ese grito, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él la vio. Hablando teológicamente, estoy hablando a las personas que estudian teología. Él la vio allí en el espíritu, llena de todos los pecados de la humanidad, el cáncer, el SIDA, toda enfermedad. Y cuando él vio eso en el espíritu, que él debía llevar el pecado por la humanidad, ahí fue que lanzó el grito y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero había que tomar el que vino a eso. Pero qué bonito cuando él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. El cristiano debe tener una actitud de sumisión a Dios, a su soberanía y a su voluntad, que pase lo que pase, que haga lo que pase lo que pase, y lo que Dios haga, tiene que aceptarlo y decir, sea hecho tu voluntad. Y eso te dará una paz. Y no importa la fe gigantesca que tú tengas, vas a aceptar siempre la voluntad de Dios. ¿Están conmigo esta noche? Sí. Es muy importante, porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Pero también lo dice, usted sabe lo que es la fe. La fe es algo que tú crees en algo que no ves por fe. Y debemos ser ese pueblo de Dios. ¿Cuántas situaciones Dios nos ha arreglado en tu vida? ¿De cuántos problemas Dios no te ha sacado? Y aún le digo algo más, un día en la eternidad. No te creas que Dios te va a recibir al cielo y ya está todo y gloria a Dios. Yo creo
esto es opinión mía, no la tome, solo escuche. Que cada hijo de Dios, Dios le va a enseñar el caminar de su vida cristiana, el sufrimiento, lo que pasó, y aún cuando la muerte quiso tocarme, cómo Dios lo libró. Porque dicen que hay muchas preguntas cuando uno llega al cielo. Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? Y yo clamé a ti. Entonces Dios te va a decir, mira, lo hice por esta razón. Porque no se preocupe, en la eternidad no tiene que ser a Hollywood. Hay tiempo para todo. Toda clase de preguntas tendrá respuesta. Aquí no la tenemos, ni Dios la va a complacer, a darte la respuesta. Porque hay cosas que pasan que uno no entiende. Pero hay que aceptar siempre la voluntad permisiva de Dios en tu vida. Pase lo que pase. Yo me recuerdo de un amigo mío que iba conmigo a predicar en la cárcel, un señor que era loco con la cosa de Dios. Le gustaba predicar, enseñar. Él le podía llamar el loco en la calle, predicando. Era tremendo. Y el deseo de él era quedarse aquí, porque tiene sus hijos aquí. Y se puso a manejar sin licencia. Lo llevaron y lo deportaron. Entonces teníamos esa comunicación y él tenía esa fe que Dios lo iba a sacar. Porque él fue al DMV, al moro vehículo, entonces la licencia la había vencido y cuando la quiso renovar, se la quitaron y dice no, y no vaya a manejar. Y al salir se puso a manejar y estaba un policía y un sheriff. Y lo paró y se lo llevó a la casa. Entonces él me dijo, pastor, si yo miento me pasa, esto puedo lograrlo, si yo miento. Y yo quiero quedarme aquí. Digo, varón, usted ama a Dios y quiere hacer voluntad de Dios. No mienta, diga la verdad y que lo deporte. Y pasó esa experiencia allí cuando lo llevaron. Dijo, tal la cosa como era y lo deportaron. Hoy en día es tremendo ministro en Colombia. Dios le dio un ministerio poderoso. Porque tú no puedes siempre esperar que Dios te va a complacer. Es que a veces los propósitos de Dios no lo entendemos. Tú lo que tienes que estar siempre a la obediencia de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Porque Dios no complace nuestro capricho. No te va a complacer porque tú digas, yo quiero esto y Dios dice, te lo daré. No, eso no funciona así. Tú tienes que, cuando tú estás en el propósito de Dios, ese propósito de Dios se va a cumplir, sí o no. Sea en Guatemala, sea en Cuba, sea en Colombia. Si el propósito de Dios es que se cumpla en uno de esos países, como en Santo Domingo, puedes estar seguro que para allá tú vas. Ahí está, tiro Jonás. Jonás, no, este pueblo, mejor no me voy para tal sitio. Sí, desobediente, pues espérate lo que te va a esperar ahora. Y tú que hacer la voluntad de Dios. Tú llegar ahí a Nínive y que tuve que cumplir la palabra del Señor. Si tú amas a Dios, tú tienes que estar abierto a aceptar aceptar lo que Dios haga contigo. Como le dijo a Pedro, Pedro ya no te ceñirá tú, te ceñirá otro. Muchos cristianos, el problema es que, voy a generalizar un poco, me voy a incluir yo. Queremos que Dios haga lo que nosotros le pedimos y que nada más, pero que la voluntad de Él no se haga realidad. Y ahí es que quedamos ahí enganchados en el hook. Como te sabes, cuando te queda un pescado y queda en el hook, así queda en el Señor. Entonces tú tienes siempre que someterte a la voluntad de Dios, por fe. Amén. Entonces, eso es lo que quiero entrar o concluir con el tópico fe. Siempre me lleva ahí. Ahora,
Hay otra, vamos a dar el paso otra vez a la palabra que es base bíblica, busquen su Biblia, ahí no se tiene que parar. Que fue, ¿por qué estoy hablando de este tópico? ¿Cómo debe ser un cristiano? Más está en Gálatas 5, 22 y 23. Más el espíritu, más el fruto del espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay, nadie te puede condenar por hacer algo de eso. Nadie. Yo diría que ni del cielo ni de la tierra, nadie. Bueno, quizá el hombre, porque tú te puedes condenar con una cosa de esta, pero no el Señor. Eso es algo que debemos entender. Ahora, voy a tocar la palabra humildad. No voy a mandar levantar la mano para preguntar si usted es humilde. La humildad, recuerden, Dios demanda humildad de cada cristiano. Recuerden, usted dice, pero pastor, esos frutos del Espíritu Santo, allí yo no los puedo cumplir. Yo no te estoy diciendo que con tu propia fuerza. Es que si tú se los pides al Espíritu Santo, Él es el que lo va a poner en ti. Y si tú lo quieres, lo va a desarrollar, lo va a tener. Pero basta que tú se lo pidas al Señor. Entonces, la palabra humildad, que es lo que manda la palabra de Dios, que seamos humildes. ¿Qué es lo contrario a la humildad? ¿Qué es lo opuesto? Orgullo. El orgullo es lo opuesto a la humildad. ¿Me entienden? Una persona humilde es sin orgullo. Una persona orgullosa no es humilde. O sea, es lo opuesto. Entonces, esa es la otra parte que quiero. Humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud. Una virtud de nosotros, los cristianos, que debe estar. Es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Tú cuando crees que lo puedes todo, que eres autosuficiente y que a ti no te pueden ayudar porque tú lo sabes todo, esto, lo otro, usa un tipo de arrogancia y no acepta consejo ni guianza de nadie porque el orgullo no te permite que sea corregido, que te diga nada, porque, por ejemplo, lo que yo aclaré cuando me paré aquí, ¿se recuerda? Porque yo hice eso, porque yo creo, me considero, y me falta todavía ser humilde, porque es lo que me enseña la palabra de Dios. Y por eso quiero aclarar el error que uno comete, para decir, no, yo no soy así, yo no estoy ahí. Yo estoy para reconocer. Entonces la humildad me lleva a eso. Amén, hermano. Entonces uno tiene que estar consciente de sus limitaciones y debilidades. Nadie es tan fuerte para decir, no, todos somos débiles. Tenemos debilidades. La debilidad es un valor opuesto a la soberbia. La debilidad es algo opuesto a la soberbia. El significado de humildad se relaciona con su origen etimológico como tal. La palabra proviene del latín humildad, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra. Tierra. ¿Qué tú crees que somos tú y yo? Tierra. Porque más la palabra lo dice, que Dios se recuerda que somos ¿qué? Polvo. Porque hay gente que se cree que son superhombres, que ellos lo saben todo y que lo pueden todo. No hay cosa más linda que un hijo de Dios le diga, Señor, yo soy. Por eso que dice la palabra, diga el débil,
fuerte soy, porque cuando tú reconoces que eres débil, ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Pero si tú quieres probar que tú eres fuerte, que lo puedes todo y que tú con tu propia fuerza lo puedes hacer todo, Dios dice, vamos a ver si es verdad. Te dejo solo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Entonces tenemos que aprender de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos del polvo, somos tierra. Y cuando tenemos eso bien claro, no le permitimos al orgullo, a la autoprepotencia que crezca en nosotros. Amén, hermano. Palabra que indique que a la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchen. Debemos de tratar, por ser humildes y reconociendo que debemos ser, vamos a tratar siempre igual a los demás. Cuando reconocemos que debemos ser humildes, porque el que no es humilde le hace creer que es más grande que los demás, que es más fuerte que los demás, que está más alto que los demás. El que no es humilde siempre vive en la nube y mira a los demás pequeñitos. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta porque usted sabe que por qué razón Satanás fue echado de allá del cielo. ¿Sí o no? Así que tenemos que aprender siempre de la palabra de Dios, que es la que Dios ha dejado para educarnos, instruirnos, darnos conocimiento, darnos sabiduría y revelar quién somos nosotros. O sea, la palabra de Dios es la herramienta, como le dije, que Dios usa para trabajar en cada ser humano. Amén, hermano. Entonces, vamos a la última, que es autocontrol. Autocontrol. Pero yo quería leer un versículo ahí, de entrar ahí, que se encuentra en Efesios 4:2, me parece que está allí. Vaya conmigo si usted quiere. Efesios 4:2. ¿Está ahí conmigo? Dice, para concluir lo que es la humildad. Con toda humildad, ¿y qué más? Y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Ay, qué difícil ha puesto en los últimos tiempos soportarnos. Ya no soporto más esta hermanita, ¿cómo me cae mal? Ya no lo soporto, hasta como se peina me cae mal. Entonces, cuando tú eres humilde de corazón, tú, como te digo, tú solamente ves la virtud de los demás. Soportándonos con paciencia. La paciencia, ya hablamos sobre eso. Crecer en la paciencia, los unos a los otros. ¿Y cómo termina? En amor. ¿Sabe? Yo estaba pensando hoy, y en el acto de la iglesia, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, al pueblo de Dios, yo dije, wow, ¿qué pasaría cuando un cristiano, hijo de Dios, no tiene amor? ¿Subiría o se queda? Porque si no hay amor, no hay nada en ti. Una persona puede predicar con elocuencia, con sabiduría, con todo. Puede cantar
como los ruiseñores que hay unos pajaritos que cantan y que dicen. Puede, ¿cómo le digo? Hacer todo para Dios, predicar, enseñar. Pero si no tiene amor, está frito en la olla. No va para ningún lado, te lo garantizo. Mira, por la palabra de Dios se lo garantizo. Que si usted es cristiano y no ama a los demás, no tiene amor, por más que se gaste sirviéndole a Dios, no va para ningún lado. Lo siento, no puedo darte una persona. Tenemos que amar incondicionalmente a todos los hermanos, no solamente a los hermanos, hasta los enemigos. Amad a vuestros enemigos. Aunque un hermano, una hermana le pague mal a usted, lo trate mal, hable de usted, le saque los pellejos por la espalda suya. Hay hermanitos que están llenos de pellejos de otro. Están ahí, lo han acabado, miren, pura tira. Y usted tiene que amarlo. Usted tiene, oye, ¿qué tarea nos ha dado Dios? Es que amarlo, que me caiga mal, que hable mal de mí. No se preocupe, ámelo. Así es el Señor. Pero, ¿qué es lo que te hace amar a una persona que te haga daño? Aunque hable mal de ti. ¿Qué te hace amar a esa persona? El amor de Dios. El amor de Dios, el que está en ti, que te hace amar a esa persona, porque humanamente tú la pasas por la guillotina. Rápido, le quita el cuello. Eso eres tú humanamente. Pero cuando tú tienes el amor de Dios, mira, tú aprendes a perdonar, tú aprendes a olvidar. Y sabiendo que no somos nada sin Dios. Qué bonito es cumplir lo que Dios dice en su palabra. Cuando estás aquí en esta noche. Así que el autocontrol. A veces uno dice, yo estoy en control, pero cuando viene a ver, la riega. Sí, yo he aprendido eso. A ver, hasta en mí mismo. Yo lo reconozco. A veces yo estoy siempre pasivo, yo soy siempre tranquilo, pero de repente, pero lo humano. De repente, que comienza a salir humo por aquí, ¿qué pasó? Y es que el hombre está levantando. Ese muertito que tú creías que estaba enterrado se comienza a levantar y pierde ese control que tú crees que tenía y lo pierde. Y dice, wow. Y después que pasa todo, es que te das cuenta que perdiste control. Autocontrol es, por otra parte, una herramienta que permite, cuando tiene, qué bonito tener un autocontrol, un control que tú sabes que pase lo que pase, nada te saca de la casilla. Y una persona que se enloquece, que se pone furiosa y da con uno que tiene un autocontrol, esa persona sufre a otra. Y si este hombre para nada reacciona, esta mujer para nada reacciona. Porque como tú estás fuera de sí, estás fuera de control, quiere la reacción de esa persona también. Y esa persona entendida dice, bueno, una cosa más. Para pelear se necesita algo. Y es que no cuente conmigo. Que no cuente conmigo. Entonces, imagínense. Y esa mujer o ese hombre ahí tirando los platos por allá, los jarros por aquí, dándole patas aquí y haciendo así a la mesa. Y la otra persona. Gloria al Señor. Cantando, alabando a Dios. Y usted sabe, esa persona que pierde el control, más furiosa se pone. Está fuera de control. Está ministrando, hermana, en esta palabra. Pero qué bonito cuando aprendemos a tener dominio propio. Dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo.
y que debe todo cristiano tener. Ese control, que no importa la crisis, la circunstancia que está pasando, tú estás en un control absoluto. Amén. Así que aprendamos a tener ese fruto, dominio propio. El que no lo tiene, mire, se mete en problemas, usted no tiene idea. Se llena de problemas por todo. Todo lo descontrola porque no tiene dominio propio. Y como hijos de Dios, tenemos que tener ese fruto del Espíritu Santo. ¿A usted no le gustaría, yo le hago esta pregunta y termino, no le gustaría a usted poseer esta nueva característica como cristiano? Levanta la mano los sinceros. ¿Le gustaría tenerla? Qué lindo, eso es lindo. Y le voy a decir, cuando usted y yo tenemos esta nueva característica que Dios demanda, porque son fruto del Espíritu Santo, usted va a brillar. Y usted va a estar agradando a Dios en todo. Y eso es lo que Dios espera, que cada uno de nosotros llegue a ese nivel. Dios le bendiga a todos. Póngase de pie, por favor.